Si retomamos la conversación con la doctora Chucky respecto a uno de los pocos temas que con alguna amplitud y profundidad se ha debatido entre los múltiples de trascendencia tratados por la Asamblea, el de la plurinacionalidad. Le decía, doctora Chucky, si está contenta con los términos o satisfecha con los términos, o mejor dicho, los términos en que el texto ya finalmente pulidos por las mesas incluye el tema de la plurinacionalidad, refleja lo que usted impulsaba. Bien, buenos días. Una vez más, mire, en el artículo 1 dice: el Ecuador es un Estado social y democrático de derecho, soberano, independiente y laico. Se organiza en forma de república democrática y se gobierna descentralizadamente. En el artículo 1 describe el carácter del Estado, y ahí es donde debe decir, aparte de lo que dice independiente y laico y plurinacional. El Estado plurinacional no es una propuesta, lo hemos dicho varias veces, una propuesta de inclusión de los indígenas dentro del Estado. Así lo acabo de ratificar, doctora, lo dice en el artículo 2, ¿cuál es el problema? Dice, sobre la base de su unidad indisoluble, el Ecuador es un Estado intercultural y plurinacional, reconoce a las nacionalidades y pueblos originarios y afrodescendientes como actores constitutivos de la sociedad ecuatoriana. Carlos, en el artículo 2 son los elementos constitutivos del Estado, y en el 98 ya se describe los elementos constitutivos del Estado, de modo que es en el artículo 1 donde se describe el carácter del Estado, y ahí es donde iba. Pero yo ¿cuál es la diferencia entre poner ese tema entre el 1 y el 2? Explíquemela mejor, que en el segundo lo desagrega como un elemento, mientras que en el primero lo hace notar como parte de su naturaleza misma. Por supuesto. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Y yo quisiera que los ecuatorianos sepan que este es el artículo, uno de los más importantes de toda la Constitución. Es decir, aquí se define, aquí está la matriz de lo que significa el Ecuador. Por eso me parece tan importante dejar en claro que es en el artículo 1 donde debe definirse, porque el resto son los elementos que constituyen el Estado. Por eso se habla de la soberanía, de los recursos naturales, de los símbolos patrios, etc. Para entenderla mejor, y para dejar en claro que el artículo 2 no tiene una jerarquía inferior a la del artículo 1, simplemente tiene que tener algún orden o alguna enumeración. ¿Cuál sería la consecuencia de no incluir el carácter plurinacional en el primero? Una vez más, decirlo en otras palabras, de que Ecuador es pluricultural y multiétnico, simplemente reconociendo la palabra plurinacionalidad. Yo por eso quería profundizar un poquito más, Carlos, de que ¿qué es la propuesta del Estado plurinacional? Entendiendo que el Estado actual, su matriz parte del Estado liberal, y estamos viviendo un sistema neoliberal, la propuesta del Estado plurinacional es superar aquello que hemos criticado siempre, que el Estado es vertical, que el Estado es racista, que el Estado lo que ha hecho es excluir y privatizarse a sí mismo. Por eso es que esta propuesta dice, no, tenemos que empezar a que el Estado empiece a recuperar esa democracia, que el Estado empiece a hacer esa función de proteger a los ecuatorianos, que el Estado reconozca, que se empiece a compartir el poder. Por eso es que la propuesta del Estado plurinacional va más allá del simple reconocimiento de la existencia milenaria de los pueblos. Y ya antes, en otra ocasión, con usted misma, dejamos en claro que otros artículos de la Constitución dejan a salvo el peligro que algunos advierten, el temor que algunos tienen de que ese carácter plurinacional del Estado le lleve a comunidades como las de ustedes, los indígenas, en algún momento, a autogobernarse independientemente del Estado unitario, porque no afecta ese carácter de unidad por un lado, y porque la secesión inclusive está categorizada como un delito y penada. Ahora, si se aprueba el carácter plurinacional del Estado en el artículo 1, como usted lo pide y lo defiende, cuando viaje, ¿qué diría en su pasaporte? ¿Nacionalidad? La nacionalidad, seguiremos siendo ecuatorianos. Lo que estamos aquí más allá proponiendo una cuestión política de fondo. Yo creo que el problema del Ecuador no es un problema jurídico, es un problema político. Tampoco ustedes aspiran a que diga ahí, por ejemplo, nacionalidad, quichua. Mire, nosotros siempre nos hemos identificado como quichua, como shuar, como cualquier persona que viene de un sector. La identidad la asume cada persona, pero aquí está claro que somos ecuatorianos, y lo que se está planteando una vez más es superar el neoliberalismo. Ahora, creo que esa tendencia, esto lo ha venido pidiendo el pueblo ecuatoriano, los ecuatorianos. Doctora, ¿qué pasa si estamos sintonizados? El articulado pasa hoy como va, con el carácter plurinacional en el segundo artículo y no en el primero?
Este debate ha iniciado recién. Nosotros como asambleístas tenemos la posibilidad, desde el espacio de la asamblea, donde vamos a debatir, vamos a proponer, vamos a presentar propuestas, y que me parece fundamental aquello. Así tiene que ser. Por tanto, si me toca esta tarde o mañana, expondré ampliamente en los 10 minutos que me queda para explicar cuál es definitivamente la propuesta de un Estado plurinacional y qué es lo que implica. Pero no las puede ganar todas. ¿Qué pasa si la pierde esta vez? Si va el carácter plurinacional, pero no usted considera que debe ir. No se trata de perder, yo creo que se trata de que tenemos que construir aquel Estado que venimos soñando. Los cambios lo hemos pedido todos los ecuatorianos, hemos dicho queremos superar este Estado neoliberal que todo pretende comercializar, que los derechos están por debajo de los intereses de los negocios. Yo creo que esto tiene que, la actual Constitución tiene que reflejar necesariamente aquello, porque si no simplemente estaríamos haciendo una reforma más a la Constitución, yo decía alguna vez, dándole un carácter progresista al neoliberalismo. Yo creo que hay que superar aquello y la posición de la Estado plurinacional pretende aquello. ¿Tiene esta posición suya mayoría dentro del bloque de mayoría? Nosotros hemos analizado y el análisis que haremos, la exposición que haré una vez más es para contribuir a aquello. Yo creo que estamos en el primer debate, aspiramos que en un segundo debate está en minoría dentro de la mayoría. Bueno, estamos conscientes de que la propuesta es una propuesta de fondo y así tiene que ser entendida. Y no se va a ir si su tesis no gana. De ninguna manera, hasta aquí hemos demostrado como asambleísta nacional, elegida por el pueblo ecuatoriano, de que la asamblea es ese espacio de deliberación. Antes de seguir con Gabriela Baer, el otro tema, dentro del bloque de mayoría, ¿qué posición encuentra más respaldo? ¿Considerar al agua como un derecho, que es su tesis, o al agua como un recurso a cuyo acceso debe garantizarse derecho a todos, como es la de Rolando Panchana? Tomando en cuenta la importancia del agua, tomando en cuenta que el agua es vida, el consenso es que el del agua es un derecho. Por eso es que ha sido un acuerdo incluso de bloques, y sobre todo una expectativa y un derecho que ha venido reclamando la ciudadanía durante todo este tiempo. Así que esa es la tesis finalmente que se presentará para el segundo debate. Sí, uno ganó y el otro perdió, pues no le gusta hablar en esos términos. En esto le quiere preguntar Gabriela Baer. Gracias, Carlos. Doctora Tucci, buenos días. Ya que están hablando de la asambleísta Panchana, ¿cree usted que él debe ser sancionado por actuar al mismo tiempo él y su suplente el pasado viernes en la asamblea? Está en manos de la comisión directiva. Lo que pasó el día viernes es parte del proceso parlamentario, ocurrió ahí alguna irregularidad, pero creo que es parte de la dinámica que se vive dentro de la mesa. Es algo anecdótico, pero finalmente debe quedar en manos de la comisión directiva, quien debe resolver. ¿Qué piensa usted personalmente? ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Habría algún tipo de sanción según el reglamento? Yo objetivamente lo que puedo decir es que ahí hubo una irregularidad, no se acogió a lo que dice el reglamento, y eso entiendo que la comisión tendrá que resolver. ¿Y qué sanción establece el reglamento? ¿Perdón? ¿Qué sanción establece el reglamento? Dependiendo cuál es el grado del error que se haya cometido, de la violación a un reglamento. Así que, yo insisto, es la comisión directiva la que tiene que resolver. ¿No me parece que con tan poco tiempo que le queda a la asamblea, no cabe realmente emplearlo en este tipo de procesos, en este tipo de sanciones? Mire, lo importante aquí, más allá de lo que ocurrió el día viernes, es importante destacar y decirle al pueblo ecuatoriano lo que ha ganado el pueblo y lo que hemos ganado, y lo que está todavía por verse en el debate del pleno de la asamblea. Yo sí quiero destacar lo importante que es el agua. No podemos desde ningún punto de vista y bajo ninguna circunstancia privatizar y verlo al agua desde el punto de vista de lo comercial exclusivamente. El agua tiene múltiples usos y para todos es un derecho. Todos tenemos que tener acceso al agua como un bien, es un bien nacional estratégico. Por tanto, no nos podemos permitir que aquí en el Ecuador pueda darse el inicio a la guerra del agua, como por ejemplo ocurrió en Bolivia en el 2001, cuando se quería incluso privatizar el agua de la lluvia. Aquí no podemos darnos este lujo. Ecuador es uno de los países que tiene mayor cantidad de agua dulce y tenemos que protegerla, porque como es bien sabido, las próximas guerras serán por el agua. Eso no sería entonces lo que usted me dice, que la atención se debe centrar en temas concernientes a la Constitución. En otro tema, ¿cree que era necesario
¿O cree que era a usted más bien a quien se refería el presidente Correa cuando instó a irse de acuerdo país a quienes piensan distintos? El presidente Correa no ha nombrado mi nombre, no lo ha dicho, hay que preguntárselo al presidente. De mi parte lo que puedo decir es que estoy contenta dentro de Acuerdo País, porque como su nombre lo dice, lo componemos varios sectores. Dentro de Acuerdo País hay deliberaciones, hay confrontaciones de tesis, de ideas, de propuestas, y creo que eso es parte de la democracia y no se puede permitir exclusiones en un espacio democrático como el que es Acuerdo País. Al contrario, yo creo que se enriquece con aquel debate plural que tiene que existir en todos los espacios. Entonces, usted tuvo una posición distinta en el tema de la minería. El tema de la minería no solamente lo tiene un asambleísta, lo tienen varios asambleístas, lo tiene el pueblo ecuatoriano, y creo que ese es un tema que aún todavía ha sido reflexionado, y en el modelo de desarrollo consta claramente de que estamos pensando de que adelante superar aquel desarrollo desde el punto de vista extractivista. Se está proponiendo el nuevo modelo que es el summa causa, y por ejemplo una vida en armonía o buen vivir, como también se la conoce. Yo creo que esto tiene mucho que ver con aquello, así que sigo pensando y sigo defendiendo el principio de que hay que pensar en una era post-petrolera, post-minera, porque como ya hemos visto los ejemplos en otros países como Bolivia, tantos años de explotación minera, sigue pobre y aún más pobre. Yo creo que eso tiene que llevarnos a reflexionar, pensando siempre en el futuro, porque esto implica ir en detrimento del agua mismo, de los recursos naturales, que actualmente creo que es un tesoro que debemos cuidar. Gracias, doctora Carlos. Continúa. Pero es igual.